Bienvenidos un día más al podcast Marketing Cup con Alex. Hoy tenemos a una facilitadora que se ha unido a esta causa y ella es Aroa. Bienvenida. Gracias por invitarme, Alex. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Hoy en este episodio hablaremos de muchas cosas, pero sí que vamos a destacar cómo esta herramienta es accesible para todo el mundo y como en situaciones, por ejemplo, durante un posparto, estando en época de confinamiento, una época muy oscura para mucha gente, es posible disfrutar de una herramienta energética que ofrece una vía de escape sencilla y totalmente accesible para todo el mundo. Y bien, a pesar de estas dificultades externas, esta herramienta, una de las magias que tiene es que no requiere ningún esfuerzo de la persona, ni preparación previa. Basta con tumbarte en un mat de yoga, cerrar los ojos y dejarte llevar de manera totalmente natural. Así que vamos a ello con el podcast sobre CAP Culandini Attention Process. Bueno, Eva, ¿cómo, Cuéntame. cómo fue tu experiencia en CAP? ¿Tu primera experiencia? ¿Cómo llegó a ti? ¿Tu experiencia? ¿Por Mi qué? primera experiencia, pues mira, siempre lo explico de una forma muy graciosa. Yo estaba embarazada y bueno, con Suli me empezaba a explicar un poco sus primeras experiencias de CAP y yo, claro, embarazada decía, ¡ah, qué fuerte, ¿no? Todo lo que me estás explicando. Y justo yo di a luz un 20 de febrero de 2020 y Joseph y Zulaika se estaban formando como facilitadores y cuando volvieron nos confinaron un 13 de marzo y yo pues estaba en pleno posparto, recién parida y bueno, con momentos muy complicados que yo creo que los podemos compartir todos, ¿no? Como de repente de la noche a la mañana nos dicen que no podemos salir de casa y yo en ese momento también estaba en un ajetreo hormonal bastante interesante, ¿no? Y justo Zuleika y Joseph empezaban a hacer sesiones online y yo tenía tantas ganas de probarlo porque realmente me apetecía vivir la experiencia que tanto me había explicado. Iba con expectativa, no te voy a engañar, porque al final todo lo que me explicaba era bueno. Y pues me lo tomé como mi ratito para mí y empezamos a hacer sesiones, bueno, lo hacían primero los amigos, personas de confianza, y fue muy interesante cómo pude pasar este posparto de una forma diferente, como lo había empezado y cómo lo acabé, ¿no? Gracias a esas sesiones que hacíamos online. Estuve yo haciendo sesiones, luego mi pareja, ¿no? Y luego ya cuando pudimos salir, ya hice las primeras presenciales, que realmente, bueno, al final es increíble, ¿no? Y cómo puede ser que como dices tú, una herramienta que no tienes que hacer nada, ¿no? Online sea tan potente, ¿no? Y bueno, gracias a eso pasé pues de un posparto y un confinamiento mucho más ligero, podríamos decirlo así. Bien. Porque tú antes habías hecho algo en temas así energético. No, yo había hecho Reiki Mm. y había hecho yoga. Todo mi embarazo lo pasé haciendo yoga, pero nunca había trabajado con ninguna herramienta así como CAP. Y bueno, pues fue una novedad, una novedad. Y en tu experiencia con yoga en el parto, ¿qué tal? ¿Estuviste hasta el final? ¿Pudiste hacerlo? La verdad es que el yoga me ayudó muchísimo a prepararme toda la parte de apertura de cadera durante el embarazo, sobre todo. En el sexto mes me quedé pinzada, yo nunca me había quedado pinzada. Y en el quinto sexto mes se nota como el cuerpo, ¿no?, de la mujer va evolucionando y sí que lo noté y me ayudó muchísimo a nivel postural, a nivel de apertura de cadera y el parto, pues mira, fue un parto súper rápido, Alex. Fueron 3 horas, visto y no visto,
Y sí que es verdad que creo que influyó tanto la respiración como la colocación postural, fue importante, sí. Sí, Fue por lo que entiendo, un parto natural. sí, un parto natural, nada, o sea, un punto interno, o sea, muy fácil, muy fácil. No me quejo de mi parto. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿tú conocías a Shulaika porque erais amigas? O Sí, yo conocí a Suleika, bueno, a través del trabajo, de Pranarón. Llevábamos, pues no sé, 2 años o así, que nos conocíamos, que habíamos empezado a colaborar con Pranarón, con la marca, hacíamos experiencias, el Suleika Experience, y nos conocíamos de una relación laboral que al final también, pues gracias a ese feeling, ¿no? Pues bueno, tenemos esta amistad, y bueno, y fue así como nos conocimos, ¿no? A raíz del trabajo. y lo que me comentabas, ¿no? Que tus primeras sesiones fueron online. ¿Qué tal, no? Porque supongo que tenías muchas ganas de hacerlo presencial, pero no quedaba otra que hacerlo online. ¿Y cómo reaccionas? A decir, bueno, pues vamos a ver online, porque estamos acostumbrados, ¿no? A que estar presente con gente. ¿Cómo fueron esas primeras sesiones online? ¿Qué sentiste? Pues mira, la primera sesión fue una sesión, yo creo que de descompresión para mí, porque era la primera vez que en mi casa, con mi hija recién nacida, me encerraba en una habitación y estaba una hora sola. Entonces, imagínate, ¿no? El shock que era para mí a nivel emocional separarme esa hora, ¿no? Y empecé como a lidiar un poco con ese sentimiento ya de como culpabilidad que he tenido que gestionar muchísimo con esta maternidad, ¿no? Pero pasé una primera sesión que no me activé a lo loco físicamente, que al final es lo que a la gente más le llama la atención, pero tuve a nivel mental fue bastante potente. Y luego la segunda sesión que me tumbé, ahí ya vi cómo empezaba mi cuerpo a activarse y la verdad es que sentir esa energía fue espectacular, espectacular. Y luego ahí pues todas las que hacían, ahí estábamos. Aguantaste una hora como una campeona, porque al principio es donde más la gente dice, ¿cómo voy a estar una hora tumbado, ¿no? En un Es bar. duro, es duro. No es fácil, no es fácil. Pero Sobre todo si luego, estás acostumbrado a hacer, tumbarte es duro. pero luego al final, la verdad que no, la magia sucede y son 5 minutos. Dices, Sí, es así. Es que al final es desenchufar la mente, ¿no? Y es verdad, y al final se hacen cortas y quieres más. muy bien. ¿Y cuándo fue el momento en que decidiste dar este pasito y ser facilitadora? ¿A cuánto tiempo pasó? Pues pasaron 2 años y pico. O sea, mi relación con CAP ha sido curiosa. Eh, Tuve un momento, después de mis primeras experiencias de CAP, hubo una sesión que hice en Ibiza presencial, ya cuando ya podíamos viajar y ta, ta, ta. Hice una presencial en Ibiza muy potente, solo de mujeres que hizo Zulaika, que la hice con una amiga. Y ahí me colapsé y sabía que había algo de mí que me estiraba para un lado, había otra parte mental que me decía que no, y ahí como que le puse una barrera a CAP y dije, wait, Aroa, mucho proceso que procesar, y estuve un tiempo pues muy colapsada, porque estuve en una lucha interna muy potente. Ahí es cuando aparecieron los registros acásicos, que me ayudaron muchísimo. Una coach holística me hizo una sesión de registros y me dio mucha luz y me ayudó a comprender ese propósito de vida que tenía y cómo debía de llegar a ese equilibrio entre mis dos partes, ¿no? Mi parte más mental, más analítica, más, bueno, más de hacer y luego la otra parte más de sentir. Y ahí es cuando decidí, pues venga, vamos a abrir esa parte que estoy forzando y que me da miedo, porque al final fuerzas a cerrar o no a ir más allá porque tienes miedo. Es así, ¿no? Tu ego te frena y bueno, pues ahí dije, venga, vamos a una inmersión de CAP, vamos a hacer más registros y después de esa inmersión de CAP, que fue muy reveladora para mí, al poco tiempo me decidí lanzar
esa solicitud, pero fue casi a los 3 años. Porque, ¿qué es esto de los registros? Los registros acásicos, wow, es un temazo. Yo siempre lo explico como que todos tenemos, imagínate una biblioteca, tu vida, tú tienes una biblioteca y está custodiada por unos bibliotecarios, que son los registros acásicos. Tienes registros acásicos, profesores y maestros. Cada uno tiene su biblioteca con esos registros, esos profesores y esos maestros. Entonces, cuando tú accedes a esos registros, te permite saber pues esos mensajes que tiene tu alma. Pueden ser mensajes del pasado, entonces te ofrecen esos libros del pasado, que muchas veces son almas pasadas. Cuando son cositas del presente, pues son tus libros del presente. Cuando son del futuro, yo siempre digo que no es un pronóstico de futuro, pero sí que son una guía y te dan un poco eso que, esa intuición que muchas veces hay algo que me lleva para allí, pues te ayuda un poco y te dan esos mensajes que al final son tuyos de tu alma, que muchas veces no queremos escuchar porque le ponemos demasiada mente y estamos demasiado condicionados y cuando abres los registros y accedes a ellos es lo que tu alma te está diciendo. Fin. Y es una herramienta que a mí también me ha ayudado muchísimo y también por eso leo registros porque siento que es una ayuda más a eso que a lo mejor no consigues descifrar y que lo tienes dentro, ¿no? Es como CAP, es tu energía trabajando para ti, ¿no? Los registros es tu alma hablando para ti y muchas veces son mensajes que no queremos escuchar, ¿no? Y bueno, para mí son maravillosos, Por para lo, mí son maravillosos. por lo que cuentas, tiene un poco la línea, ¿no? de CAP, pero cómo se practica? ¿Necesitas a alguien o lo puedes hacer tú solo? Los registros, hay mucha gente que te los canaliza directamente, es decir, son sesiones que yo por ejemplo, las sesiones que he hecho yo de registro han sido online y tete a tete, o sea, así como estamos tú ahora, las preguntas y demás. Yo canalizo a través de la escritura. Yo siempre digo que yo me pongo por las mañanas, la persona me autoriza a abrir los registros, me da una fecha de nacimiento y me hace las preguntas que él quiere saber o que ella quiere saber. Y yo por la mañana de madrugada me pongo mi música y canalizo. Y siempre digo que lo que canalizo eh, es lo que me llega es lo que escribo, sin ningún tipo de ni interpretación ni resumen. Es la información que me llega. Y cuando me llega la escribo, muchas veces hago un audio, porque la leo con el audio, porque la letra a veces no se entiende, y lo envío y ya está. Y lo hago así. Vaya, muy interesante todo el tema de energías, ¿no? Está bien, Sí, es un mundo. eso. Es un mundo total. Pero es un mundo que al final es el día a día. Lo que pasa que o estás más abierto a, a rendirte a ellas y un poco ir hacia donde ellas te guían, o muchas veces nos obligamos hacia ir a sitios que no, que sabes que no. Pero bueno, por lo que sea, por motivos más de entornos o prejuicios, o pues como nos pasa cuando desconectamos de nuestra propia energía, ¿no? Que lo explicamos en CAP. Al final los entornos hacen mucho ruido y la cabeza hace mucho ruido y no nos dejamos llevar por esto, ¿no? Por nuestro sentir. Y en todo esto que me has contado, sobre todo en la época de posparto, ¿qué beneficios has tenido más? ¿Qué destacarías? Yo he destacado sobre todo en posparto mucha liberación, mucha calma, reencontrarte, reencontrarte, porque no vuelves a ser la misma, reencontrarte con tu nueva versión, porque al final yo siempre digo que nací con mi hija y reencontrarte con esa nueva versión tampoco es fácil y con tu nueva vida. Entonces, al final, con CAP te ayuda a encarnar todo otra vez, porque al final conectamos y volvemos y cuando vuelves otra vez a encarnar todo lo que hay, vuelves a reconocer todo lo que hay y me permitió pues poder tener esa claridad en el día a día desde la calma y desde esa nueva versión. Y no fue fácil,
porque ya sabemos que los procesos no son fáciles, pero me ayudó muchísimo a confiar en ese proceso, ¿no? Y sabía que era un proceso de muy salvaje, porque al final yo siempre digo que cuando te reencuentras con tu energía es salvaje, o sea, no chillas, chillas desde la entraña. Y esa nueva versión al final era eso, ¿no? Y es guay. En las sesiones no sé si has gritado en sesiones. O sea, Mucho. y es un grito diferente, diferente al que uno haría ahora, es total, como si tuviera un altavoz interno y es la música. Para mí no, es muy parecido, no sé tú cómo lo sientes. El chillido, bueno, todo. O sea, yo siento que en CAP las emociones son emociones profundas, vas a la profundidad. Entonces, esa expresión no es un sentimiento, es una liberación de lo que sea, ¿no? Entonces, es desde ahí. Entonces, el chillido no es desde la voz, no es desde es desde el ¡ah! ¿Sabes? Desde la entraña, desde lo salvaje, desde lo llanto no es la lagrimita de cocodrilo, ¿no? Es el llanto que te abre el corazón, ¿no? Y todo es así, la risa es una risa de ¡guau! De me estoy pegando, vamos, la super fiesta. Al final es todo desde ahí. Y es increíble porque al final llega un punto que esa risa que vives allí en la sesión, la vives en la vida real, la encarnas aquí. Entonces dices, es que esto soy yo, esto soy yo. Y la gente notas que está preparada para este pasito. Cada vez más. Estamos en un momento global muy convulso. Yo, a mí me pasó, por ejemplo, en Pranarom siempre lo comparo, ¿no? En pandemia la gente buscaba alternativas naturales porque estábamos en un momento, pues, de mucha incertidumbre, de mucha desinformación o exceso de información hacia otro lado y la gente buscaba, buscaba, buscaba. Y en este caso, Pranarom, pues, fue como una alternativa natural que ayudó mucho porque la gente buscaba alternativas. Y ahora mismo estamos en un punto que la gente, como está en un ambiente global tan extraño, tan incómodo, la gente busca, ya sea CAP, Breadword, lo que sea, la gente busca, está abierta. Y cuando la gente está abierta a buscar y a probar, eh, es- lo tienes ahí, ¿no? O sea, se atreve más, se atreve más. Obvio que no es una herramienta para todo el mundo, porque no todo el mundo está en el mismo momento vital, porque al final, pero, pero la gente busca. Y eso es guay, eso es guay. Encima lo que tiene, ¿no? Lo que comentaba antes, que es muy sencilla, pero a la vez hay que ser muy valiente, ¿no? Porque te lanzas a tu interior más profundo a sacar tu verdadero yo y cuesta, pero bueno, sí que es cierto, ¿no? Que como cuentas, poquito a poco ya en la sociedad en que vivimos se va abriendo más a este tipo de energías. Yo confío mucho, Alex. Yo la verdad es que confío mucho. No estamos en un momento fácil, pero la gente despierta y cada vez hay más gente y cada vez la gente se atreve más. Obvio que no es de la noche a la mañana. Esto es un camino infinito, pero, pero sí, sí. Y no tienes que hacer nada. No y sí, ¿sabes? O sea, no tengo que hacer nada. Aparentemente no, racionalmente no. Te tienes que tomar una esterilla, como dices tú, en un mat y dejarte llevar, ¿no? Rendirte. Pero lo más difícil es rendirte y permitirte. Y eso es lo más retador y lo que pues más cuesta, más miedo da y más valiente tienes que ser. Lo que has dicho tú es cierto, ¿no? O sea, la gente que se tumba en una sesión de CAP es valiente, es valiente. O sea, no es un open mind, no, es valiente. Porque sabes que esa sesión te puede cambiar la vida. Por lo tanto, hay que ser valiente.
No, sí, sigue diciendo que hay que ser valiente luego a querer seguir en el proceso, porque uno es libre, ¿no? De decir, bueno, pues sí, confío en mí o no, sigo como estaba. Tú Sí, cuando notas que la energía te lleva para un sitio determinado y te dejas llevar, vamos, es un camino que sabes dónde estás ahora, pero mañana no sabes dónde vas a estar. Y un ejemplo de eso es este podcast, ¿no? En la vida no había pensado yo difundir, ¿no? Una herramienta energética que tanto tú como todo mundo que se anima a dar este granito de arena, poder ayudar a la gente, ¿no? En sus ámbitos, a todo tipo de... bueno, es que Alex es un valiente, es verdad. No todo el mundo tiene la valentía de crear un podcast de Márcate un Cap, tócate, ¿sabes? O sea, es que es así, es un valiente. Pues, Hay mucha gente hace podcast, habla de la vida, y bueno, y de repente puedes tener algo que te hable de Cap, que te digan, ay, pues mira, habla un poco, tal, pero la gente no se atreve a mojarse tanto. Así que al final, tú eres de mojarte. la verdad que fue una toma de acción y sin pensarlo, ¿eh? Vamos a hacerlo y a ver qué sale. Lo sentiste y aquí estamos. Y explícame un poquito de Plananom. ¿Qué es Plananom? Bueno, Pranarom somos un grupo, somos en Grupo Inula, somos un grupo que está afincado en Bélgica y tenemos tres laboratorios, Pranarom, Herbalgem y Biofloral. Pranarom es un laboratorio de aceites esenciales, Herbalgem de gemoterapia concentrada, que son los brotes frescos macerados, y Biofloral de flores de Bach. Y bueno, pues nosotros aquí estamos, somos filial España y tenemos diferentes filiales. Estamos, bueno, somos España y Portugal. Tenemos Italia, tenemos Estados Unidos, tenemos Francia, tenemos Bélgica, luego tenemos ya departamento de export que distribuimos a todo el mundo. Y nada, aquí lo que hacemos sobre todo es difundir la aromaterapia, la magia de los aceites esenciales a través del canal Farmacia y algunos productos en multicanal. Pero nuestro core business es el canal Farma y distribuimos, pues bueno, las farmacias a nivel nacional. Es decir, que si quiero encontrar un producto vuestro, en una farmacia. En cualquier farmacia puedo encontrarlo. Sí. Mm. Bueno, no estamos en las 22 farmacias, 22.000 farmacias de España, pero estamos en muchas farmacias y sí, lo puedes encontrar en Farma, que al final es nuestro canal principal. Y realmente yo llevo 8 años aquí y por eso te decía que al final, cuando yo aterricé aquí, la marca, tú hablabas de los aceites esenciales y era como un poco, ¿eh? ¿Esto qué es? El aroma cura y, ostras, sobre todo desde pandemia hay un cambio de mentalidad tanto del consumidor final como el personal sanitario, o sea, médicos, farmacéutico, por supuesto, pero sobre todo lo que es la parte más médica, que se interesa, que busca alternativas, que se informa, que no se conforma, que son valientes, ¿no? Y prescriben otro tipo de tratamientos y eso es increíble verlo. Y hace 8 años era algo impensable y ahora lo ves y te busca y cada vez más. Y así, para entender un poquito más, ¿qué beneficio destacaría sobre Esenciales. algunos? Sí, supongo que hay muchos, pero Sí, no, los aceites es un universo, pero bueno, sobre todo es lo importante, lo que nosotros transmitimos de los aceites esenciales es su poder a nivel pues molecular. O sea, nosotros cuando muchas veces escuchamos un aceite esencial, ay, sí, esto que te ponen en la clase de yoga y te relaja, ¿no? La lavanda me gusta, pues tienes como 4 o 5 aceites esenciales que la gente los conoce muchísimo porque pues desde los piojos al árbol de té o la lavanda para relajarte, pero realmente un aceite esencial tiene un uso terapéutico, es decir, tú puedes eh, con la información adecuada, que por eso nosotros damos tanta importancia a la formación, porque los aceites esenciales son muy seguros
si realmente sabes recomendarlos. Y luego tienes la parte psicoemocional, es decir, tienen el poder de conectar con las emociones, con el sistema límbico y son súper poderosos. Nosotros nos enfocamos más en la parte de patología, sobre todo porque vamos a Canal Farmacia, pero esta parte también existe, ¿no? Entonces nosotros somos muy conscientes de diferenciar esas dos partes y sobre todo dar peso a esa parte de patología. ¿Qué beneficios tienen? Pues desde no tener efectos secundarios, Mm. muchas veces, poder evitar pues esa parte más química, ¿no? de nuestro cuerpo, porque al final el medicamento, el exceso de medicamento, como llevamos tantos años consumiendo, muchas veces ni siquiera con recomendación y prescripción a lo loco, pues tenemos muchos riesgos y nuestro organismo al final acaba estando saturado y nos surgen muchas patologías a raíz de ese exceso, ¿no? Entonces, bueno, hay mil beneficios, pero realmente el más importante es la seguridad de que puedes tratar patologías, o sea, puedes tener un efecto analgésico tan potente como un medicamento sintético, con una crema o con un comprimido. Entonces, eso es, hay que saberlo, pero es la parte nuestra de pedagogía y hay que trasladar la información correcta para que se haga un uso correcto. Y eso bueno, es apasionante. O sea, nosotros tenemos un equipo de 27 personas en terreno, o sea, a nivel nacional vendiendo, y tenemos un equipo de formadoras también en terreno, y les apasionan. Todos son farmacéuticos, biólogos, y les apasiona su trabajo. Es increíble. Buscaré más. Otro Busca. que tengo a ti, así cualquier duda. Claro, no, no, cualquier cosa que necesites. O sea, piensa que tenemos tratamientos, imagínate, el Helicobacter pylori, que es algo a nivel gastrointestinal, bueno, gástrico muy potente, que tenemos una alternativa con aceites esenciales encapsulados, perlas de orégano que no recae. Es una alternativa a cualquier medicamento. A veces puede ser una alternativa, a veces puede ser un Un coadyuvante complemento. y a veces puede ser un complemento, ¿eh? O sea, no decimos que somos la solución a todo, sino simplemente puede ser una alternativa o puede ser un complemento muy bueno Mm. a un tratamiento convencional. Sí, por supuesto. Muy Sí. interesante. Y ahora aprovecho porque es algo que me gusta mucho. ¿Has llevado a hacer, bueno, haces CAP en tu oficina? Sí. ¿Cómo, cómo surgió este momento? Pues mira, no surgió de ninguna forma en concreto, sino nosotros nos trasladamos de oficina y tenemos una sala de formación muy grande. Lo comentamos a la dirección y nos dio ok. Y bueno, mucha gente del equipo también se tumba. eh, y es guay ver cómo mucha gente de la oficina, como el propio director general, mucha gente de entorno de trabajo se tumba y lo disfruta. Y eso es un regalo para todos. Y el que Pero desde la facilidad, ¿eh? Desde la fluidez, o sea, es que no titubeen. ¿Puedo hacer así? Ok. y has Sí. notado un ambiente laboral diferente desde que la gente practica CAP. Yo he visto evoluciones de gente del equipo muy bestias, muy bestias. O sea, tengo gente, pues mira, gente que confió en mí la primera sesión que hacía, la primera después del training, que se tomó conmigo y confió, y que ha estado 2 años acompañándome y sigue. Y es guay ver cómo, pues el proceso, ¿no? Y muchas veces, que una vez lo comentaba, recuerdo con una facilitadora que decía, claro, muchas veces viene gente a la sesión y no vuelve, o vuelve a los 2 meses, o vuelve a los 6 meses, o no la ves más, ¿no? Y te quedas como con ganas de saber y ver como cada día, durante 8 horas, ves a esa persona que se ha tumbado contigo una semana, a los 15 días, al mes, a veces al mes y medio, y vas viendo un poco la evolución, cómo se van moviendo las cosas, tanto a nivel personal como laboral, ¿no? Es, es un regalo también para ti, ¿no? Y decir, ostras, cómo la energía lo mueve y te mueve a ti, porque al final tú no haces nada, es su energía trabajando para él
y cómo a ti esa energía también te está moviendo. Pero es bonito verlo, ver cómo la energía, ¿no? Claro. Te transforma. Uno Como es consciente de lo suyo, pero cuando ves a alguien cercano, ¿no? Cómo va actuando en su proceso, es maravilloso. sí, 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 la verdad es que es algo que al final lo tenemos todos, ¿no? Y ver cómo tú mismo puedes trabajar para ti, cómo tu energía contigo te transforma, es, uf, sorprendente. Genial. Bueno, pues ahora ha sido un podcast maravilloso. Mil gracias. Eh, reunión y reunión, creo que te he podido robar un rato. ¡Ah! No pasa nada. Si me robas 5 minutos más, no pasa nada. La verdad que hay muchos puntos interesantes en este podcast. Cualquier duda que tenga la gente lo puede comentar y algo ahí Claro. podemos resolver cualquier cuestión. No sé, ahora si quieres añadir algo más al podcast. No, yo sobre todo darte las gracias por hacer este podcast, por ser valiente y abrir las puertas sin tabús, porque al final muchas veces hay tabú, hay miedo, no acabas de decir las cosas, no se acaba de explicar. No hago CAP, no hago como yo, hagas meditación, escuchas de todo, ¿no? Es decir, no, márcate un CAP. Y esto es CAP, es una herramienta, tal, 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 tal. Es de valientes. Y poderlo hacer así y que nos des la oportunidad de poderlo explicar y de que cada uno pongamos nuestro granito de arena con nuestra experiencia es, es guay y sin ningún tipo de filtro, ¿no? O sea, aquí nos recoges a todos, cada uno con su vida, con su historia, con su proceso y al final todos tenemos algo en común que nos une esta herramienta, estamos al servicio y al final es lo que para mí es la magia de CAP, ¿no? Que sentimos que estamos ahí, donde yo siempre digo, donde la energía me mueva, que me mueve a Mallorca, pues no, no, a Mallorca. Que me mueve 2 días aquí, ok. Que ahora de repente tengo 3 días, ok. Al final es la energía te va moviendo y cuando no te tiene que mover, te deja en casa. Es así, ¿eh? Sí, sí, total. Y no se mueve la sesión ni aunque le pongas 300 WhatsApps. O sea, la energía te marca el camino y cuando estás al servicio rendida a ella, te va dirigiendo. Y es guay ver que estamos todos ahí, cómo nos va recopilando a todos y cómo cada uno te vamos explicando nuestras locuritas y cómo le das voz. Eso es un regalo que nos haces, Alex. Que es increíble, ¿no? La cantidad de historias diferentes que hay y cómo realmente luego todos somos uno y nos une la Son energía. todas válidas. Yo lo que me costó mucho, ya como último apunte, en el training, que yo creo que es algo que no sé si a gente le ha pasado, a mí me pasó, que, que es como me preguntabas, ¿no? Pero tú habías tenido algún tipo de experiencia con las energías, eras una chica mística, has dejado todo. Mm, Yo estaba en el training y decía, yo soy directora de marketing, esto está muy bien, pero yo soy directora de marketing, soy madre y a ver qué me va a aportar esta vida, ¿no? Y, y ostras, poder ver cómo yo llego de un training, de estar, tú lo has vivido, estar 8 días, como nos decía Joseph, ¿no? Estáis en un container, aislados, Total. trabajando con la energía a full, 8 horas. 8 horas a full en una locurita de semana y aterrizas en tu día, en tu vida, que ya no estás en este container, que te encuentras con la realidad. Y decía, guay, yo no aguanto ni un día sentada aquí en la oficina. Me tiraré por el balcón, o me suicidaré con el cable del teclado, o algo pasará, claro, algo grave. Y al contrario, o sea, vine con un foco de curro, con un cambio a nivel de liderazgo también de equipo.
em, y me expandí aquí dentro también. Tuve una expansión laboral muy importante y dije, no tengo que renunciar a nada. Yo soy esto y soy aquello y soy todo, porque soy una, ¿no? Mm. Y muchas veces nos ponemos como en la cabeza de tienes que ser no sé qué, tienes que ser no sé cuántos, o si eres no sé qué no puedes ser no sé cuántos, y todo es válido y está bien. La verdad que el training es un paso de mega valientes. Yo tardé mucho, también tiempo en hacerlo, pero luego al volver a salir del container, como tú bien dices, notas una energía fluir, pero una sensación muy heavy. La verdad que desde que lo vi no tengo tiempo. Es decir, ¡Ah! no sé cómo lo hago, pero estoy liado con muchas cosas mías personales que tenía por hacer. Me encanta ir a la montaña, bueno, y es. Y no tengo tiempo el tiempo que tenía antes para pensar en mis miedos, en mis prejuicios, en todo eso, han desaparecido. Tienes poco en esta vida, en vivir. Tengo un silencio mental que es imposible, ¿no? Tener silencio absoluto, pero el ruido ha reducido extremadamente. Y aquí estamos. Es la maravilla, es la maravilla. Por eso que al final todo es válido y todo es perfecto y todo se mueve como se tiene que mover. Hay que estar rendido y apagar eso no tone muchas veces. Qué difícil, ¿no? Uno no se imagina lo fácil que es, entre comillas, pero al final ah, una herramienta como CAP te da esta opción, ¿no? De bajar el volumen y poder escuchar el entorno y a ti, que es lo más importante. Trata a ti, sentir, sentir. Y como dices tú, o sea, acción, accionar. Dejarte de estar escuchando la vocecita de pu, 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 que te está frenando y accionar a tu favor. Accionar con lo que tú sientes. Y es la potencia que tiene. Es la potencia. Lo que pasa que, bueno, hay que ser valiente y tumbarse. A ver quién es valiente, ¿no? Es un poco esto, ¿no? En plan cachondeo, pero Sí, al sí, final sí. es así. Pues nada, Muchas gracias. Alba. a ti, Alex, mil gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta Un luego. abrazo grande.